Para este video seguimos trabajando con funciones y modularidad en Python, y en este ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Este ejemplo voy a poner un archivo que se llame ejemplo.7 y lo vamos a llamar el dichoso primo. ¿Cómo determinar si un número es primo? ¿Sí? Que sea .py. Para eso vamos a crear una función que determine si un número es primo, así que imagínense que aquí vamos a crear una función donde yo ingrese obviamente el número y aquí que nos diga si es primo o no. Para eso vamos a tomar el concepto de bandera, ¿sí? Que ya lo vimos en el algoritmo también de primo en uno de los videos de las clases anteriores. Si es true, es que el número es primo. Si la bandera está para abajo, o sea sería un valor falso, significa que no es primo el número que ingresó. Por lo tanto, esta cajita tendría que devolver esto, true, o en su contrario, devolvería false. ¿Sí? Uno de los dos valores. Quiero que retorne true o false. ¿Sí? Eso es lo que quiero. De esa manera, yo con true o false me doy cuenta. Si es true, obviamente eres primo. Y si es false, obviamente no es primo el número. También lo que vamos a aprender nosotros es, a partir ya que tenemos aquí la función primo, es determinar, por ejemplo, ¿cómo haríamos nosotros para determinar? Imagínense que se ingresan varios números, n números. Yo de todos esos números que se ingresan, determinar la cantidad de números que fueron primos. Si te ingresa 1, 5, 7, 8, bueno, yo quiero saber cuántos de estos números fueron primos. Capaz que te dé 2, no sé, un ejemplo. También lo podemos usar usando también la función primo, ¿sí? Que ingresen varios valores y determinar, ayudándonos con esta función, cuántos son primos. Bien, primero hay que crear la función primo, así que vamos a poner def aquí, vamos a poner def y voy a crear primero la función, porque eso es lo principal. Le voy a llamar primo, ¿sí? ¿Qué necesitan para determinar si un número es primo? Un solo número, lo voy a llamar num. Y aquí este algoritmo ya lo habíamos visto en los videos anteriores, si lo pueden ver también en los videos anteriores. Lo que hacíamos primero era que si viene un número, por ejemplo 5, un número es primo cuando es divisible por 1 y por él mismo, o sea, entre 1 y 5. Pero este algoritmo no lo va a hacer, no va a dividir el 5 por el 1 y por el 5, no, porque ya sabemos. Lo que sí, este algoritmo tendría que intentar dividir los números que están entre medio, sería el 2, el 3 y el 4. Este algoritmo, esta función tendría que generar esos números primero. Y una vez que lo tenga, obviamente ir preguntando, che, ¿este valor divide al número original? ¿Sí? Imagínense que el número fue 5. La bandera, algo así como una banderita, estaría para arriba. ¿El 2 divide al 5? No. Bueno, entonces este número le demos un, que se llame por ejemplo i. ¿Este número divide al número original? No. Entonces esta banderita tiene que estar para arriba todavía. Probemos con el siguiente, el valor de i tendría que cambiar. ¿3 lo divide al 5? No. Entonces la banderita tiene que quedar arriba. Probemos con el siguiente. ¿El 4 divide al 5? No. Cuando han terminado de probar si esta banderita quedó en true, obviamente el número se considera primo. ¿Qué pasaría en el caso contrario? ¿Qué pasaría si fueron 4? De 1 hasta 4 sería por el 2 y por el 3. Primero denle un valor. Fíjense que empieza en 2 también. Hace rato también si era un 5, el valor de i empezaba en 2. ¿Sí? Empezaban a probar siempre por el 2. Primero, inicialmente, empieza el 4 con una bandera hacia arriba, o sea, un valor true. ¿El 2 lo divide el 4? Sí, bien, perfecto. Con que ya encuentren un divisor entre medio que no sea ni este, obviamente, ni este, ya la bandera tiene que apagarse y pasar a un valor falso. Y de esa manera ya se dan cuenta que el número es no primo. Y obviamente, ¿para qué van a seguir probando los siguientes números si ya con uno basta? ¿Sí? Entonces esa es la idea de este algoritmo. Por lo tanto, vamos a crear una bandera, una variable van, obviamente sería que tenga true al principio, esa banderita que le explicaba. Y vamos a crear una variable i para generar los números, que sería empezando en 2, que empiece en 2. Acá vamos a hacer un while, vamos a usar esta, y aquí poner una condición. Primero tienen que preguntar, para seguir preguntando si el 2 lo divide, si el 3 lo divide, tienen que, para seguir preguntando eso, la banderita tiene que estar hacia arriba. Era como el 5. El 2 lo divide, el 5, el 3 lo divide, entonces la bandera tendría que permanecer arriba. Entonces, vamos a poner, si el número sigue siendo primo, o sea, sigue siendo true, la bandera, sigo probando. Sigo repitiendo. ¿Sí? Y, ¿qué pasaría, por ejemplo, en caso del valor de i?
en algún momento tienen que dejar de probar. Si sería el 5, sería el 2, el 3 y el 4. El 5 lo divide, si no lo divide pasa al otro y pasa al otro. Este valor de i tiene que detenerse, hasta aquí tiene que llegar. No tiene que llegar hasta el 5. Si esto es n, esto es n. El i, ¿cómo tiene que ser con respecto al n? Si empieza obviamente en 2, por eso acá dice 2, ¿vieron? ¿Hasta dónde tiene que llegar? A un valor menor a n. Entonces aquí tendrían que poner que el valor de i tiene que ser menor al n. Perfecto, de esa manera están preguntando, mientras la bandera siga arriba y el valor de i no se haya pasado a n, bueno, n no sería, si sería num en este caso, ¿sí? Ahí, menor al número original, seguimos probando. Aquí adentro lo que van a hacer solamente es un if, preguntar, ¿sí? ¿Qué van a preguntar? ¿Qué preguntábamos? Che, este valor de 2, y este sería el num, ¿lo divide al número original? Lo divide, entonces acá sería num, van a calcular el resto con la variable i. ¿Sí? Si ese resto, un número es divisible por otro cuando da 0. Cuando yo digo lo puede dividir al número, el 2 lo divide al 5, quiere decir que el resto entre 5 y 2 da 0, el resto. Por eso esta sería la pregunta. Vamos a preguntar si el número original, que sería num, le saco el resto con la variable i, que son los números, y ese resultado obviamente da 0, quiere decir que esa variable i lo pudo dividir el número. Si es así, que sería el caso del 4, por ejemplo, el 4 vieron que el valor de i empieza en 2, ¿2 lo puede dividir el 4? Sí. ¿Qué pasa con la bandera? Se apaga. Si antes estaba prendida, en true, tiene que apagarse. Bueno, lo mismo tendríamos que hacer aquí para que ya no vuelva a entrar. ¿Por qué lo pongo en false? Porque para el siguiente giro, acaba de decir false y true. ¿False igual a true? No. Listo, se termina ya el ciclo. Entonces por eso aquí apago la bandera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Si se divide está bien, pero ¿qué pasa si no lo divide? Podría ser un else aquí y vamos a hacer algo. Como el 5, el valor de i empieza en 2, ¿el 2 lo divide el 5? No, entonces no va a entrar por aquí, va a venir por el else. ¿Por quién tengo que probar ahora? Por el 3. Entonces, en este else lo que tendrían que hacer a la variable i, incrementarle el 1. Nada más. Listo, de esa manera han terminado de hacer el número primo. Al final de todo esto vamos a retornar la variable van, que es la que tiene el resultado. True o false. ¿Sí? Vamos a probar aquí abajo. Principal. Ahí está. Y aquí vamos a probar el primo. ¿Primo devuelve algo? Sí, mira, te devuelve un resultado true o false. Listo, guardamos aquí. Le podemos poner result primo. O sea, o el nombre que quieran, ¿no? Resultado primo. Ahora, aquí, para llamar al primo, la función primo, tienen que poner primo, vení, le vamos a pasar un número. Vamos a probar con el 5. El 5 no es primo. Es primo. ¿Sí? Y así vamos a imprimir, miren aquí, la variable result primo. Esta variable que está aquí. Ahora, vamos a ver, probemos con el 5. True, perfecto, miren. Si mandan un 4, el 4 no es primo porque tiene un divisor que es el 2. False. ¿Qué tal si en vez, profe, mira acá sale true o false? Está bien, pero el usuario no entiende cuando lo imprime en true o false. En vez de imprimir directamente el resultado, lo que podrían hacer es aquí un if, en el principal, jugar. Che, mira, quiero preguntar esa variable. Está bien, sé que da true o false, pero yo podría preguntar, che, si dio true, le imprimamos al usuario no true, sino le imprimamos print. Aquí es primo. ¿Sí? Y si no, obviamente sería un else, le imprimamos lo contrario. O sea, si no dio true, va a dar false, así que acá sería lo contrario a true. Y acá no es primo. Perfecto. Ahora van a ver cómo cambia, en vez de imprimir así seco, false o true, cambia un mensaje más bonito. Clic derecho, ahí está. Vamos a ejecutarlo por aquí. Ahí está, no es primo, porque el 4 obviamente no es primo. Acá se guarda el resultado, me fijé si era true, si es true se imprime, si no, si es false se imprime esto. Bien, ahora qué tal si nosotros le pedimos al usuario un número, por ejemplo un n, ¿sí? Pidan el valor que quieran, en este caso sería ingrese un número. Perfecto, 2 puntos, esto como tiene que ser un número entero, lo vamos a convertir entero.
paréntesis, y ahí lo convertimos. En vez de mandar 4, manden un n, y esto quedaría mucho mejor. Miren ahí, voy a mandar 4, dice que no es primo, perfecto, lo ejecuto de vuelta, voy a ingresar 5, dice es primo, y de esta manera han creado una función que determina si el número que le mandan es primo o no es primo, ¿sí? Pero como les decía en el video, en el principio del video, vamos a hacer que esto sea mucho mejor. ¿Qué tal si te piden a vos, contame la cantidad de primos, ¿sí? Generados. Se ingresan, por ejemplo, varios números y quiero que me determinen la cantidad de números primos. Vamos a crear un archivo, vamos a poner ejemplo 8 y le vamos a poner aquí, ejemplo 7, ¿no? Le vamos a poner aquí cantidad de primos. Primos.py. Perfecto. Para esto lo que primero tendría que lograr, vamos a poner directamente, vamos al principal, vamos a solicitar n números. Sería algo así. Voy a ingresar n, ¿sí? Ingrese la cantidad de números. A ingresar. La cantidad de números, imagínense en este caso se va a llamar n. O n mayúscula si quieren. Ahí está, n. ¿Sí? N minúscula lo mismo, ahí está, n. Esa es la cantidad. No confundan con el anterior, que era el número, era el n. Ahora no, esta es la cantidad. Yo quiero solicitar datos, entonces acá voy a hacer un for. ¿Sí? No estoy en una función ni nada, estoy creando directamente en el principal, como lo hacían antes. Que el rango que se genere aquí, que sea hasta el n, ¿sí? Y que cada valor sea ahí. Ahí está. Entonces quiero que dé vueltas tantas veces como vale n. Si el n vale 5, va a dar vueltas, el i va a valer desde 0 hasta 4. Pero en sí va a ser son 5 veces. 0, 1, 2, 3 y 4. Si este valor fuera 5. Entonces va a dar un giro, 2 giros, 3 giros, 4 giros, 5 giros. Y está bien, son 5 veces. Ahora, aquí lo que voy a pedir repetidamente es que me ingrese un número. ¿Sí? Un número. Así que yo voy a crear un número. Ahí está, un número. Y lo voy a hacer un input. O es más, podemos copiar aquí. Este mismo que está aquí. Vamos aquí, pidamos el número. Ingrese un número, pero acá no se llame n porque si no va a confundir con esto. ¿Sí? O es más, pueden llamarlo en vez de n aquí, cambiemos por cantidad. O cant. Esa es la cantidad de números que va a ingresar. En vez de n, acá pongan cant. Ahora sí, esa es la cantidad. Por aquí repetidamente pido un valor de n, que es el número que me va a ingresar. Ahora, profe, yo acá quiero hacer el primo. Bueno, acá tenés una función primo, la podés copiar aquí en el otro archivo y ya tenés de vuelta aquí la función primo, en este archivo. Ya está, copiar y pegar. Ahora, profe, si yo copio esto, yo estaría llamando a la función primo. Copien esto, miren, aquí. Si acá pedí el número, aquí llamo a la función para determinar si ese número es primo o no. Sería algo así. El mismo código, miren. ¿Sí? Esto solamente determina la cantidad de vueltas que va a dar. O sea, cuántas veces va a pedir el número. Miren aquí, pueden probar hasta ahí. Ejecuten la aplicación. Voy a ingresar 3 números. Voy a ingresar el 4. Me dice no es primo. El 5 es primo. El 7 es primo también. Perfecto. Entonces, aquí en el principal solamente están generando números y están llamando repetidamente a la función primo. Obviamente con valores diferentes, ¿no? Primero se envió un 4, luego un 7 y por ahí había otro número, ¿sí? Pero se estaban enviando. ¿Vieron? El primo está siendo reutilizado por cada giro. Ahora estamos dando vuelta y estamos llamando a la cajita de arriba varias veces. Por cada giro se está llamando. Y obviamente esa cajita nos está generando un resultado que aquí podemos ver es primo o no es primo. Pero a mí me pedían la cantidad de números primos. Para eso me podría crear antes un contador primo en 0, porque eso es para contar. Y entonces, ese contador, ¿dónde se tiene que incrementar? ¿Camino 1 o camino 2? Para mí, se incrementaría aquí en el camino 1, con primo. Le asigno con primo, porque ahí el número se considera primo, y lo sumo 1. Al final de todo esto, al final del if, al final del for, ahí ustedes están en condiciones de mostrar ese contador. Print, y aquí la cantidad de primos es 2 puntos, coma, contador primo.
Pueden hacer lo mismo creándose otro contador aquí para los no primos e imprimirlo también. Pero eso se lo dejo a ustedes. ¿Sí? Ingrese la cantidad, voy a ingresar 3 números, el 4, el 5, el 7. Son 2 números primos, el 5 y el 7. Y ahí está, la cantidad de primos es 2. ¿Lo vieron ahí? Ahora, a veces te piden sumame los que no sean primos. Entonces, si quieren sumar los que no son primos, podremos hacer lo siguiente. Crear un acumulador, suma en 0, afuera de la repetitiva, y digo, aquí que se vaya sumando el número. Entonces aquí iríamos suma, el signo suma, más que, más esa n, porque ese es el número que se acaba de analizar si era primo o no. Entonces aquí ustedes tendrían otro mensaje así, pero diciendo la suma de no primos es, obviamente, la variable suma. Ahí está, guarden y ejecuten. Perfecto. 3, voy a ingresar un 4, un 8, esos son 2 no primos. Y ahí está, son 12. Bien, de esta manera han contado la cantidad de primos y han sumado los no primos. ¿Vieron? Una función se puede llamar cuantas veces quieran, en este caso con el for se está llamando repetidamente con valores de n diferentes. Y esa es la idea, de crear módulos. Lo puedo reutilizar tranquilamente. ¿Vieron?